noches a todos los seguidores del canal Videograma.net y Conversando de Jesús. Acá estamos nuevamente para tocar un tema que es la conexión entre el pueblo de Israel y el pueblo de Perú. Saludos, Norvin. Saludos y saludos a toda la gente de los canales. Buenas vibras para todos. Básicamente, la hipótesis que yo planteo es de que el pueblo de Israel, sin duda alguna, es el pueblo escogido por el Dios bíblico, ¿no? Llamado por algunos Yahvé, llamados Jehová, por otros llamado el Tetragramatón. Y siguiendo el principio gnóstico de dualidad, que también se menciona en la película El Protegido, si existe un pueblo en un rincón del mundo que es el elegido, debe existir otro pueblo en el otro lugar del mundo que sea con su contraparte. En este sentido, a veces se usa la contraparte norte y sur, como en la película El Código Da Vinci, o en este sentido estamos usando la contraparte oriente con occidente, ¿no? Y siendo amplia ambos países descendientes de culturas ancestrales, los israelitas y en este caso los incas. Ahí el primer punto de coincidencia es la inicial de ambos, que es la I latina, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera conexión numérica, cuántica o criptográfica entre ambos países, ¿no? ¿Tú qué tal, Norvin? ¿Qué has encontrado en cuanto a las conexiones entre ambos pueblos, no? Bueno, es un tema interesante que hemos conversado, y dentro de mis estudios yo utilizo lo que llamo la teoría metafísica de las sincronías. Yo utilizo esa postura metafísica que consiste en que cuando encuentras patrones comunes en dos ámbitos y ves que hay cuestiones en que ambos se parecen, entre comillas, pero que esos pareceres son varios, entonces puedes establecer que puede haber algún tipo de vínculo o sincronía, porque eso es lo que quiero decir con sincronías, vínculos entre esos dos elementos, ¿no? En este caso, yo considero también, como hipótesis personal, que existen sincronías entre Perú e Israel. E incluso diría que son sincronías bastante altas. Son sincronías muy altas, probablemente, al menos a nivel de Sudamérica, sí, las sincronías entre Perú e Israel son bastante altas. La cosa sería acá de decir cuáles son los elementos en los cuales hay sincronías entre Israel y cómo eso se vincula con Perú o viceversa para poder fundamentar esto. Claro, segundo punto que yo hago la correlación es que el Dios de Israel tiene 4 letras y nosotros somos uno de los pocos países, no son más de 10, que tienen 4 letras. Y incluso hasta hay una canción criolla muy popular, ¿no?, en que hace énfasis en las 4 letras de Perú, resaltando esta peculiaridad, incluso la U de la unión, ¿no? Es por eso que se ha visto que Perú, cuando se une, es bastante fuerte. Ahora ya últimamente en el campo futbolístico se ha hecho más notoria esa unión. Es como con los equipos de la Copa Libertadores que no triunfan porque es prácticamente como si fueran el Perú en partes. En cambio, la selección peruana sí se ha visto que es fuerte a nivel sudamericano, y es por eso que en las Copas Américas ya de décadas siempre Perú termina en buenos puestos, ¿no? Entonces aquí tengo el segundo punto de conexión, el número de letras de este Dios de Israel con el número de letras del país peruano, ¿no? Una sincronía que yo he estado meditando, por ejemplo, es de que lo más representativo de Israel, yendo, por decirlo de esa forma, de menos a más, pero también puede ser de más a menos, sería pues considerar qué es lo representativo de la nación de Israel, y lo más representativo de la nación de Israel es su capital, Jerusalén. Y lo más representativo de la capital de Jerusalén es la colina de Sión.
donde se ubicaba pues, los palacios reales, estaba vinculado también a las cuestiones sacerdotales, y la palabra Sion es utilizada tanto en la Biblia, en la Tanaj, e incluso en el himno nacional de Israel, que después voy a mencionar algo de los himnos, como representativo de todo lo que implica judaísmo, ¿no? El cual también tiene 4 letras. Interesante, interesante. Por cierto, don Antonio, Yahvé no tuvo nada que ver con el cristianismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Yahvé es anterior a la fundación del cristianismo. Bueno, Yahvé es la divinidad del suegro de Moisés. Es una divinidad de Madián, es decir, del sur de Israel. Y manifiesta en el Antiguo Testamento. Yahvé es, digamos, como Zeus, una divinidad joven que adopta los atributos de él, el dios él, Alá para los árabes, y de Baal, el dios de los cielos. Pero a lo largo de un montón de siglos, Yahvé es el Dios de todos los judíos en el Antiguo Testamento. Yahvé es el Dios de Jesús. Interesante, interesante. El tercer punto que yo me mencionaría como conexión es que la estrella de David es un símbolo que representa la dualidad, ¿no? En la Gnosis ya se sabe que todo en el universo es dual, ¿no? Día y noche, cielo y tierra, vida y muerte, etc. Entonces la estrella de David, tal como lo muestra en la película El Código Da Vinci, muestra una especie de dualidad entre norte y sur. La espada y el cáliz vigilan su portal. Símbolos paganos de lo masculino y lo femenino. Fundidos en uno. Como habrían querido los paganos. En algún tiempo también los judíos dividían a su reino entre norte y sur. Y en este caso la estrella de David lo utilizaremos como sinónimo de dualidad, pero en el sentido de Oriente y Occidente. Incluso hay un pasaje bíblico que dice de Oriente traeré tu semilla y en Occidente la recogeré. Es decir, que los personajes bíblicos están relacionados con personajes de nuestro pasado y principalmente con personajes de nuestro futuro, que ya próximamente, más adelante en el video mencionaré esta especie de era mesiánica que debería instalarse en el Perú, una era de paz y prosperidad, en el que Perú deje de ser un mendigo sentado en un banco de oro, con buenos gobernantes, y prácticamente nos volveríamos una potencia en Latinoamérica y por qué no decirlo a nivel mundial, ¿no? Como explica James Patrick Holding, abro cita, Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy en 1960. Ambos fueron asesinados en viernes. A ambos se les disparó por atrás y en la cabeza. Los nombres Lincoln y Kennedy tienen 7 letras. A Lincoln se le disparó en el Teatro Ford. A Kennedy se le disparó en un auto Ford. De hecho, era un Lincoln Continental. Fin de cita. Entonces, con todos esos paralelos, ojo, que son paralelos históricos reales. Esos paralelos que mencionaba Holding, yo me tomé el trabajo de verificarlos independientemente y son correspondencias reales del presidente Lincoln y el presidente Kennedy. Sí, pues un tema muy interesante que también había conversado con José es de la correspondencia de los himnos, ¿no? Hasta donde yo he investigado en cuanto a himnos nacionales a nivel mundial, haciendo búsquedas en cuanto a no solamente que mencione la palabra Dios, sino también buscando himnos que mencionen personajes bíblicos, personajes del Antiguo Testamento, personajes del Nuevo inclusive, y cualquier tipo de personaje religioso que tenga vínculo judío-cristiano, hasta donde yo he estado haciendo la búsqueda en decenas de himnos nacionales, únicamente el Perú, y eso también lo hemos conversado con José, únicamente el Perú tiene la mención al Dios de Jacob en su himno, lo cual lo sincroniza de forma muy directa con Israel, teniendo en cuenta que ese término del Dios de Jacob es uno de los tantos términos o títulos que utiliza la Tanaj para referirse a Dios, ¿no?
Por ejemplo, en Miqueas 4:2, ¿no? Hay una referencia a Dios y se le llama así, el Dios de Jacob. Entonces, de tantos himnos que mencionan a Dios, mencionan Señor, mencionan a Dios de forma indirecta a través de oraciones, porque los hay bastantes. Yo he contado por lo menos 21 himnos, incluyendo el peruano, en el cual se menciona la palabra Dios, pero no de esa forma, ¿no? Siempre son menciones generales, indirectas a cuestiones cristianas o referencias a la nación, pero no, ninguno que haga referencia de esa forma, de manera tan directa al Dios de Jacob, en el cual hay sincronía con Israel. Claro, ya que estamos hablando de dualidad, hay que utilizar los términos criptológicos que también son usados en la cábala judía, es decir, leer entre líneas, encontrar códigos que a veces no son evidentes, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de la estrella de David, que numerológicamente vale 33, porque representa la unión de dos triángulos equiláteros, 3 en el superior y 3 en el inferior, ya que es un triángulo, se forma el 33, es un número maestro, es señal de equilibrio, y curiosamente, si ponemos la inicial de Perú, que es P, y la I latina de Israel, encontramos la palabra pi, que su valor es 3.1416. Si sumamos 3 más 14 más 16, nos da el 33, ¿no? Es un número muy, muy importante, sobre todo en donde más énfasis se hace eso es en lo que es de Jesús de Nazaret, ¿no? Que también más adelante vincularemos las conexiones de Jesús, las criptológicas, con el pueblo peruano, ¿no? Sí, justamente pues el pueblo peruano es a nivel sudamericano el principal núcleo, digamos así, de la fe judeocristiana, ¿no? Como Israel lo es en su contexto, ¿no? Los vínculos históricos, los vínculos culturales, los vínculos religiosos entre Israel y Perú son bastante amplios. Incluso puede haber cuestiones que uno puede llamar sincrónicas, con el nombre, que bueno, imagino que tú después hablarás sobre eso, ¿no? De la presencia de la palabra Perú en cierto sentido. Claro. Pero a lo que yo voy es que esos vínculos de carácter espiritual que hay en el pueblo de Perú y en el pueblo de Israel ya nos hermanan y ya generan también cuestiones sincrónicas entre ambos. Claro, ya que mencionaste la palabra Perú, lo interesante de esto es irnos al principio, el Génesis. Una vez que Dios crea al hombre, le dice al hombre, o hace mención de la palabra fructificad y multiplicaos. Curiosamente, si uno lee el texto en hebreo, fonéticamente, fructificad y multiplicaos se lee como Perú Urebú. O sea, ya vemos la primera mención en hebreo a la palabra Perú, ¿no? Y durante toda la Biblia siempre hay varias palabras en que tienen el nombre de Perú dentro de de varias palabras, ¿no? Como por ejemplo los fariseos que discutían con Jesús, de donde proviene ya digamos, el sistema judío actual de rabinos, etcétera. Ellos en hebreo se llaman los perushim, ¿no? También hay algunos historiadores que mencionan que Jesús era un fariseo, o sea, un perushim o perusim. Curiosamente, Jesús siempre representado mayormente con la túnica blanca y la franja roja, ¿no? Muy similar a lo que es la selección peruana, y curiosamente ya en una propaganda hace poco también hicieron mención a eso, ¿no? A vincular a Jesús con los colores rojo y blanco. Y curiosamente Jesús tiene el mismo número de sílabas que Perú y coinciden las letras, ¿no? Perú y Jesús con la misma entonación, con la tilde en la U ambos. Entonces ya vemos cómo está conectado con este personaje, el más importante
en toda la Biblia, ¿no? Que es Jesús de Nazaret, ¿no? Y vocales también, ¿no? Y la misma vocal, claro, la misma vocal es Jesús con Perú, sí. Entonces ya hay esa conexión, y como acaba de mencionar Norville, somos uno de los países más fuertes, ¿no? A nivel de un vínculo cristiano, católico cristiano, cristianismo en general, ¿no? Hay una fe bastante fuerte en este país, ¿no? Sí, sí. Sí, así es, y es por eso que los colores rojo y blanco pues se utilizan de manera muy común, ¿no? Incluso cuando hemos hablado sobre cuestiones de fútbol, hemos mencionado, por ejemplo, al hecho israelita, ¿no? Claro. Como él utiliza esos colores, que son también colores muy pegados a Jesús y que tienen vínculos en nuestras banderas, ¿no? Incluso hay otras personas que han buscado también tratar de acercarse de alguna u otra manera a los colores, y eso me trae a colación lo que hemos conversado a veces sobre el caso pues de la camiseta River Plate, ¿no? Claro. Que justamente yo conozco a un entrevistador, conocemos, ¿no? A un entrevistador y apologista cristiano que es Santiago Alarcón, que lo hemos visto también usar ese tipo de, bueno, desde su contexto argentino, usar la camiseta del club para hacer algún tipo de correspondencia, ¿no? Entonces, si a nivel de club pasa eso, pues a nivel más bien de selección, y con el caso del Perú, el valor es más alto, ¿no? A nivel de selección, porque representa el país, la selección representa un país, entonces la correlación de los colores todavía aumenta mucho más las sincronías que estamos mencionando, ¿no? Y vemos que se repiten los colores rojo y blanco, lo de Perushim, que muchos historiadores lo han vinculado a Jesús como si él también era un fariseo, que si bien la Biblia lo retrata discutiendo con los fariseos, como dice el cabalista Mario Sabán, es porque generalmente con los que más discutimos es con los miembros de nuestra familia, ¿no? Entonces Jesús más bien su interpretación de la Torá es del Antiguo Testamento es con una connotación de paz, ¿no? Y si vemos en nuestra bandera, siempre el blanco está al medio, a los extremos el rojo, ¿no? Es como decir, entre la guerra, que representa el rojo, y la paz, debe predominar la paz. Justamente allí la franja intermedia es de color blanco, y curiosamente la bandera de Israel también tiene el color blanco dentro de su bandera, ¿no? Sí, es muy interesante pues cuando uno va viendo las sincronías, tanto en color, en historia. Yo incluso diría que en geografía también puede haber ciertas sincronías. Una cosa muy interesante es de que Perú tiene el lago más alto del mundo. El lago más alto del mundo. Ah, interesante. Que es el Titicaca. Y en Israel está más bien lo que sería pues el lago más bajo del mundo, ¿no? Porque el Mar Muerto en verdad pues es un lago, ¿no? Entonces vendría a haber como una especie de equivalencia, ¿no? Entre lo que sería el lago más alto y el lago más bajo, ¿no? O sea, los opuestos también hacen un tipo de sincronía. Y también el Cusco es considerado, el ombligo del mundo, ¿no? Así claro. Lo consideraban los incas, ¿no? Y dicho sea de paso, pues a Jerusalén también se le considera religiosamente el ombligo del mundo, o el centro del mundo, ¿no? El ombligo del mundo, sí, que interesante. Siguiendo con la parte numerológica, hay que mencionar que la palabra Perú, dentro, que significa, se puede traducir más o menos como fructificar, fructificar, que ya de por sí es una palabra que está haciendo una connotación de prosperidad. Se conforma de las letras Pei, Reich y Bab. Entre ellas fonéticamente forman la palabra Perú en hebreo, y su numerología es de 286, que es la misma numerología del Mesías, que es 358. Sumando dígito por dígito nos da el 16, y por reducción el 7, ¿no? Que es el número de Dios. Es un número netamente bíblico, ¿no? Muy peculiar, y esto me lleva a la conclusión de que la era mesiánica
tarde o temprano se va a instalar. Más adelante en el video daré datos en los que posiblemente durante ese año se instalaría en Perú, pero tiende el país, a pesar de que ahorita estamos en época de crisis, va a tender en esta década que viene a ir creciendo poco a poco y llegará a su clímax en el año 2060 y ahí comenzará una especie de era mesiánica, una era alegóricamente de prosperidad y de paz, ¿no? en el territorio peruano, ¿no? y probablemente seamos potencia no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, ¿no? Sí, pues también yo creo que en la historia también se ven muchas sincronías entre ambos poblaciones, ¿no? En el caso de Israel, pues normalmente hay como patriarcas que son los fundadores, ¿no? de Israel. Hay un éxodo también en Israel, hay grandes reyes también en Israel. Y en el caso peruano lo que ha habido, pues, de cierta forma, si lo correlacionamos con los incas, también su fundador, que es Manco Cápac, hizo un éxodo desde lo que sería Puno, y justamente desde la zona del Alto Titicaca hasta Cusco. O sea, desde el lago más alto del mundo hacia el ombligo del mundo, dentro de la cosmovisión incaica, hizo con su esposa, ¿no? Y un grupo de personas hizo como un éxodo para establecerse, entre comillas, en lo que sería su tierra prometida, ¿no? Y también hubo grandes reyes, en el caso de los incas, así como Israel tuvo David o Salomón, en el caso de los incas tuvieron Pachacútec y tuvieron Tupac Yupanqui, por ejemplo, que eran grandes legisladores. Pachacútec también fue un gran legislador. Entonces siempre vamos a encontrar cuestiones en común entre ambos pueblos y también a veces cuestiones de atres también, ¿no? Porque acá en el Perú hemos tenido grandes héroes y muchas veces mencionamos a Gregorio Bolognesi y Quiñones, por ejemplo, ¿no? Como los grandes héroes que defendieron nuestro país, ¿no? En el caso de Israel muchas veces se menciona tríos, como en el caso, pues, de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que son los que fundaron al pueblo de Israel propiamente dicho, y podemos encontrar aún así diversas sincronías más cuando vamos considerando los demás elementos. Claro, ya que he mencionado héroes, por ejemplo, el héroe más importante que menciona este conocido youtuber Hugo Chuox, lo menciona Alfonso Ugarte como el más grande héroe que hemos tenido. Otros a Desavenio Cáceres, pero según el top de este youtuber Hugo Chuox lo pone Alfonso Ugarte como el primero, y curiosamente las iniciales de Alfonso Ugarte son la A y la U, que son las iniciales curiosamente de los equipos más populares en el Perú, y que, como menciono, a nivel de Copa Libertadores se ve que ningún equipo peruano tiende a triunfar, pero una vez que se unen se ve realmente que el Perú se termina convirtiendo en un equipo poderoso. Es por eso que siempre lo menciono en las Copas Américas, y todos estos temas utópicos de la era mesiánica, que la gente puede pensar que sería algo, una fantasía, que alguna vez llegamos a ser un país próspero. Pienso que sí se darían con buenos gobernantes, y esta utopía se ve reflejada actualmente en la clasificación, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que Perú iba a clasificar a Rusia y ahora a Qatar después de tantos años, ¿no? Gracias a que ha sido dirigido por una persona capaz, un gran líder, que es Gareca. Es por eso que mencionamos que una vez que se instalen estos líderes, que serían los mesías, serían aquellos que instalen una era de prosperidad para este país, ¿no? En mi opinión, yo he encontrado que esa era de prosperidad va a comenzar a partir del año 2060, que es un año encontrado por Isaac Newton, que también fue cabalista, numerólogo, estudioso de los códigos bíblicos, y él también llegó a encontrar el 2060 dentro de sus escritos como un año crucial para la humanidad, ¿no? Así es. Otras cosas que yo encuentro como sincronías interesantes es
Por ejemplo, cuando uno empieza a hacer los contrastes con los valores que he mencionado, a veces con 3 y a veces con 4, ¿no? Por ejemplo, un valor de 3 acá en el Perú han sido los mandamientos principales de los incas, ¿no? El Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya, por ejemplo, ¿no? Es un patrón de 3. Y para los israelitas muchas veces las principales manifestaciones de Dios o ha sido pues el Padre, o es el Mashiach, o es el Espíritu Santo, ¿no? Hay esa manifestación de 3 y de 3. Para los judíos el número 4 representa también la totalidad o el mundo, ¿no? Es una forma de representar el mundo. Y los incas dividieron su imperio en 4 partes también. Claro. En los 4 suyos. Qué interesante. Entonces siempre hay correspondencias de 3, hay correspondencias de 4 también, ¿no? Claro, curiosamente, si ustedes buscan el 2017 y Isaac Newton, es un año encontrado por Isaac Newton dentro de sus escritos. Y curiosamente, ya que estamos hablando del Dios de Jacob, que como les he mencionado tiene 4 letras, la numerología para el Dios de Jacob, la numerología hebrea que ellos le llaman gematría, es de 26. Si el número 2060 le unen los ceros, ya que saben, como saben, el 0 en numerología es ambivalente, eliminamos los ceros y tenemos ahí la numerología del Dios de Jacob, ¿no? Y curiosamente existe una pared en la avenida 4 de la avenida del Ejército que una vez que fue pintada, ya han pasado 7 años y no ha sido borrado. Es algo increíble. Estando en plena avenida principal, escogieron este muro que tiene 4 compartimientos y ahí pusieron unas iniciales. Yo, que soy descifrador de códigos, vi que estas iniciales correspondían con aquellas personas que yo he descifrado su numerología y que serían estas 2 personas las que gobernarían el país en torno a esa época, ¿no? Entonces esta pared, como acabo de mencionar, es para mí el lugar, por así decirlo, más simbólico a nivel de todo el territorio peruano, porque marca el inicio de una era de prosperidad. Ahí están las iniciales de las personas que nos gobernarían. Ya ambos ya han nacido. Uno representa lo que en Cábala se le llamaría el Mesías Ben Yosef y el otro el Mesías Ben David, que sería el que gobernaría este país. Lo que antes se consideraba rey, por analogía ahora sería presidente. Incluso hasta lo que antes se consideraría sacerdote, yo lo consideraría como ministro, ya que estamos hablando de tiempos diferentes, hace 2000 años o 3000, y ahí pueden ver sus iniciales. Lógicamente que por motivo de seguridad no puedo revelar quiénes son, pero sí los he analizado numerológicamente, ¿no? Igual, por así mencionar un ejemplo, lo de los Reyes Magos, ¿no? Que sabían que tal personaje ya había nacido cuando nació Jesús. Yo también, por numerología, los que siguen el canal saben que he hecho vaticinios, y no importa que sean 4 años, 40 años, etcétera, si encuentran los patrones, tarde o temprano se van a repetir, ¿no? Y conforme a lo que dijo mi colega Norville, los mandamientos dentro de la ética moral incaica se corresponden con los mandamientos, curiosamente, si uno es bastante perceptivo, se corresponden con los mandamientos bíblicos, ¿no? De los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás, y el no ocioso también está dentro de los 10 mandamientos bíblicos, cuando menciona 6 días trabajarás y el 7º descansarás. O sea, está haciendo una alusión a no ser ocioso también. Exacto. Otra correspondencia que me parece que hay es cuando vemos el escudo nacional peruano la bandera nacional con el escudo. ¿Por qué? Porque en el escudo hay una trinidad, vamos a llamarlo así, ¿no? Del reino vegetal, del reino animal y del reino mineral, ¿no? Que representan las riquezas peruanas.
pero cuando vemos la forma con que están puestas, es un triángulo. Es un triángulo. Hay un 3 ahí, un triángulo. Y si contamos la franja de la bandera, son otros 3. Interesante. Otro triángulo, ¿no? Y puesto que el 33 está vinculado a Perú. Perfecto. Acá también hay otro 33, pero si del aritmético lo pasamos a lo geométrico, tenemos 2 triángulos que si los superponemos tenemos la estrella de David, ¿no? Qué interesante. Tenemos ahí también una figura criptológica, porque yo desarrollo un poco más la criptología metafísica. Criptología significa buscar señales o buscar códigos y en formato de metafísica para tratar de ver si existen correspondencias o no, y la suma de las correspondencias es lo que me llevaría a poder determinar que si encuentro mucho en A, puedo también determinar en B. Y si esos resultados los puedo predecir y se cumplen, o sea, si hay resultados que se realizan, en base a estadística yo podía incluso hacer diversos tipos, no solo de vínculos, sino también de pronósticos. Claro, claro. Bueno, esta cita la he escuchado varias veces, ¿no? El Perú es un país rico, lo que necesita es buenos gobernantes. Pienso que esta era de prosperidad que debe estar llegando, según mis cálculos, a partir del 2060, pero ya va a ser precedido, lógicamente, de una especie de crecimiento como una ola que va a ir surgiendo poco a poco y va a llegar a su clímax en ese año. Como les he mencionado, los gobernantes que instaurarían esta era de prosperidad ya han nacido, pero para esa época ya tendrán la edad para gobernar. Pienso de que esta era mesiánica va a ser una especie de lo que a Inglaterra fue la era victoriana, que duró para ellos 64 años. En mi caso sí no sé cuánto va a durar, pero sabemos por principio gnóstico que todo es cíclico. La era victoriana es la era en que asumió la reina Victoria y durante esos 64 años Inglaterra fue la primera potencia a nivel mundial, ¿no? O sea, es lo que se le llamaría una era de prosperidad. Y para mencionar un ejemplo más de lo que puede haber en estas correspondencias, cuando muchas veces hemos hablado del número de Perú, hemos sacado el 29, ¿no? Que es reducido a 11, ¿no? Y 11 es, como también hemos hablado, un número muy considerado en la numerología como correspondiente al Mesías o a lo mesiánico. Y 11 también, que es un número que se presenta en cuestiones judaicas también. Y lo que más se me viene a la mente con 11 es justamente el árbol sefirótico, que normalmente presenta 10 atributos o sefirots, pero hay uno como oculto, ¿no? Que con ese vendría a ser 11. Y una cuestión que se desarrolla mucho en la literatura rabínica, puesto que estamos haciendo consideraciones más que todo judaicas, ¿no? Es que en la literatura rabínica el árbol sefirótico también tiene para ellos representación mesiánica o tiene vínculos mesiánicos, porque el Mesías al venir va primero a manifestar los primeros 7 u 8 inferiores, según lo que se ve en el árbol sefirótico, que son atributos más cercanos a la humanidad, pero después de ello va a manifestar de manera más completa los 3 primeros, que son los atributos más cercanos a la divinidad, ¿no? El Keter como corona, que es realeza, gloria o santidad, también tiene que ver. El Jochma como entendimiento y el Binah como sabiduría, ¿no? Y cada uno de estas divisiones en 3 y 7 son divisiones, o 8, 7 u 8, son divisiones que tienen sus propios nombres, pero que el Mesías los va a englobar, ¿no? Y que incluso tendría, por tanto, más atribuciones incluso que todos los personajes del Antiguo Testamento, del cual no se dice que complementan o tienen todas estas atributos, pero que el Mesías sí los tiene, ¿no? Y por lo tanto el 11 o el 10
también son símbolos judaicos que se corresponden también con el 11 que tiene el Perú dentro de su fecha de nacimiento. Y también interesante porque el decálogo también tiene esa división de 3 y 7, ¿no? Interesante, sí, números primos. Ajá, también como números primos. Interesante. Hay que mencionar para los que no han visto videos anteriores que, tal como dijo Norby, el número del Perú, el 11, porque es la sumatoria de su día de independencia, es como el nacimiento del país. Por reducción nos da 11, que es el número maestro y el número más importante de numerología, porque no solo es número maestro, sino es número primo, ¿no? Entonces tiene un carácter, un componente mesiánico este 11. Y también como número alterno lo pongo el 4 por las 4 letras del país, ¿no? Curiosamente hay cabalistas en que al Dios de Jacob, al Dios de Israel, lo dividen en dos. Ya que más o menos se traduce como yo soy el que soy. Entonces lo dividen entre dos, Yud Hei y Bab Hei. El primero vale 15, Yud Hei, que sería la numerología de Israel, sumando las 12 tribus de Israel, más Jacob y sus 2 esposas, que serían Lía y Raquel. U otra forma de llegar a ese 15 sería Los patriarcas. Los patriarcas, o sea, las 12 tribus de Israel, Isaac, Abraham y Jacob. Entonces vemos que esa sería la numerología de Israel dentro del Dios, el tetragramatón. Y el Bab Hei, que es la segunda división de Dios, vale curiosamente 11, y 11 corresponde con el número de Perú, ¿no? Y encaja todo ahí. Y ahí encaja todo, el 11 y el 4, claro. Y tal como dice el cabalista Shmuel Botek, ya que este video lo pueden estar viendo personas de otros países, pueden pensar que estamos un poco blasfemando porque estamos vinculando al Mesías, que en griego significa Cristo, pero tal como menciona el rabino Shmuel Botek, todo pueblo es libre o está en capacidad de tener su propio Mesías, porque la palabra Mesías tiene una connotación de redención, ¿no? Una connotación de prosperidad. Es decir, él mismo lo menciona, ¿no? Haciendo una analogía que para un hijo el Mesías es su padre, ¿no? Siempre el Mesías es el representativo de liderazgo, de prosperidad, ¿no? Entonces no habría por qué contrarrestar estos hallazgos que estamos mencionando con alguna creencia religiosa, ¿no? O sea, incluso los judíos también dicen en sus propios escritos rabínicos que cada generación tiene su Mesías, ¿no? Ajá. Bueno, en referencia a Israel, pero tomando lo que dice el rabino Botea, que tiene estudios interesantes sobre el judaísmo de Jesús, todos los pueblos tendrían también sus Mesías, y de cierta forma como que todos estarían cumpliendo esa función porque están como inspirados, vamos a llamarlo así, por el espíritu mesiánico, ¿no? Que sería un espíritu en todo caso divino, ¿no? En el cual cada gran personaje que hace una gran labor, como señalé hace un rato cuando me hacía referencia pues, a los grandes héroes o a los grandes personajes de la historia, tienen esa proyección mesiánica, ¿no? Manco Cápac como fundador, tienen una proyección mesiánica con Moisés, el cual también es considerado un Mesías, ¿no? Para los judíos. También personas, pues, que te puedo decir, como José de San Martín, ¿no? Que no es peruano, pero que llevó a cabo la independencia del Perú, es como un libertador, ¿no? Incluso más que Simón Bolívar, pero es un libertador. Tiene también esa visión mesiánica también, ¿no? Como si fuera también otro Moisés, ¿no? Tiene esa proyección, ¿no? Nuestros grandes héroes que dieron la vida, que corresponderían más o menos pues con esos grandes héroes de Israel que también dan la vida o se sacrifican en cierta forma como el Mesías Ben Yosef por su país, ¿no? O sea, hay características mesiánicas en Miguel Grau, características mesiánicas en Francisco Bolognesi y características mesiánicas también grandes legisladores, ¿no? Como podría ser Ramón Castilla, ¿no? Entonces, a la medida que vamos
profundizando la historia nos damos cuenta que siempre hemos tenido, y todos los pueblos tienen, pero el Perú en especial tiene esas características. ¿Por qué? Porque el Perú es la cultura más grande de Sudamérica, el Tahuantinsuyo, que también Tahuantinsuyo significa justamente 4 regiones. Otra vez el 4. Que tú mencionas, hace correspondencia. Sí, el 4, sí. Y aparte de todo eso, el Perú es el núcleo principal del virreinato español en Sudamérica. Claro. Al comienzo, todo Sudamérica, menos Brasil, era el virreinato del Perú, ¿no? Claro, increíble, sí. Recién final del siglo XVII, comienzo del XVIII, se hacen las divisiones de los otros virreinatos. Y el Perú vendría a ser el último país independizado de España, porque la mayor fuerza estaba aquí, y por eso se necesitaba una corriente del sur con San Martín y una corriente del norte con Bolívar para lograr esa independencia, ¿no? Y el Perú se siguió convirtiendo en la república, en un país muy representativo del Perú, liderando el Pacto Andino, liderando diversas iniciativas. Entonces el Perú tiene esa visión importante, e incluso ahorita está en la Alianza del Pacífico también, ¿no? Que es una unión donde básicamente son 4 países, ¿no? Básicamente son 4 países, que es Perú, que es México, que es Chile y que es Colombia, ¿no? Entonces tiene un cierto liderazgo, y así como Israel pasó eras de oscuridad, eras de división que le costado mucho para su reino. El Perú también ha pasado momentos asiagos, ¿no? Con el terrorismo, con las guerras, con la guerra con Chile, y actualmente también está pasando un periodo oscuro de crisis, pero toda la numerología, y me gustaría un día poder hablar un poquito sobre eso. Sí, en un próximo video. Todos estos momentos de crisis el Perú las ha superado. Interesante. Y este momento de crisis, tenganlo por seguro, también va a ser superado. Eso sí lo puedo afirmar, va a ser superado para bien, ¿no? Que puede haber crisis, momentos, pero el Perú, por todos estos elementos sincrónicos, está, diría yo, más llamado a la superación y está llamado a la prosperidad. Tenemos todo en nosotros, solo depende que las personas tengamos esa U de la unión, y podamos, en base a eso, realizar las sincronías aquí. Y cuando las personas, pues son estados de conciencia, ¿no? Cuando las personas se unifiquen, sí podemos lograr la prosperidad de nuestro país, usar los recursos de nuestro banco de oro y poder de esa manera volver a ser un país clave, porque incluso en los momentos de bonanzas económicas el Perú ha sido muchas veces el que más ha crecido, ¿no? Incluso dentro del siglo XXI. Claro, curiosamente, cuando nació el segundo de estos 2 Mesías, fue el mismo día que nació, pintaron esa pared, ¿no? O sea, hubo una sincronía cósmica, por así decirlo, como una señal. Y personalmente el Mesías Ben David estaría vinculado cuánticamente o numerológicamente con lo que fue el rey David, y el Mesías Ben Yosef estaría cuánticamente relacionado con lo que fue Jesús de Nazaret. Es por eso que tiene las iniciales JC, que curiosamente también el actor, y eso él mismo lo menciona, el actor de La Pasión de Cristo tiene las mismas iniciales de Jesús, JC, ¿no? Por Jesucristo. Y le dieron el papel a los 33 años, es algo que también él siempre menciona en las entrevistas, ¿no? Y si quieren, incluso para entender más o menos este concepto de Mesías y entender lo que hay en esta pared gráficamente, lo pueden encontrar en internet en el capítulo 316 del libro El Enigma Sagrado, en la página 316 o capítulo 12. Ahí habla que a David como el más grande Mesías del Antiguo Testamento y a Jesús de Nazaret como el más grande Mesías del Nuevo Testamento. O sea, siempre la dualidad, ¿no? Así como algunos libros de divulgación científica mencionan, ¿no? La ciencia tiene 2 dioses, ¿no? Newton, el dios del Antiguo Testamento, y Einstein, el dios del Nuevo Testamento, ¿no? Por así, hablando alegóricamente. Y curiosamente, escuchando al profesor Piñero, a los israelitas que acompañaban a Moisés, el profesor Piñero les llama Japirú, y ahí vemos una especie de conexión
también con la palabra Perú, ¿no? O sea, si no es por un lado es por otro. Y yo a esta especie de era mesiánica le llamaría, ya que no habló del imperio de los incas, la grandeza, yo a esta era mesiánica le llamaría el imperio regresa, ¿no? Así es como yo le llamaría, sí. Bueno, Pirú tiene vínculos con Virú, que es el origen indígena del nombre Perú, pues, ¿no? Claro. Y si sumamos, tratando de hacer una especie de conexión numérica entre la que ya hemos mencionado, es el Dios de Israel, que vale 26, sumando las letras en hebreo, siguiendo su patrón de que cada letra tiene un valor. Para los hebreos, el Dios de Jacob, como he mencionado, tiene el valor de 26. Nosotros, como estamos utilizando alfabeto latino, tenemos que utilizar otro esquema para poder interpretar el valor de las letras, y vemos que Perú en el alfabeto pitagórico vale 24. La palabra Virú, de donde la mayoría de estudiosos piensan que proviene la palabra Perú, vale 25. Y según los estudios, la palabra Virú viene de Wirú, con W, que significa caña. Hemos visto que la caña es parte del material con que se fabrican las quenas. Y remontándonos entonces a la génesis de la palabra Perú, que sería Wirú, con W, ahí tenemos el número 26, y que se corresponde otra vez nuevamente con el Dios de Jacob, ¿no? Entonces vemos que si no encontramos sincronías por un lado, las encontramos por otro, y este vínculo de Israel con Perú, en mi parecer, es para que se cumpla esta frase, ser luz para las demás naciones, es decir, que sea ejemplo de cómo un pueblo que puede haber pasado calamidades, crisis, etcétera, se levanta y surge y renace de las cenizas, ¿no? Incluso si ustedes quisieran ser neutrales, les recomiendo que vayan a Wikipedia y pongan el Mesías del judaísmo, y ahí les mencionará que son dos Mesías los que esperan los judíos para instaurar la era mesiánica, y ahí hablan del Mesías Ben David, o Mesías hijo de David, y el Mesías hijo de José, ¿no? Ahí pues por eso que coinciden las iniciales ahí en esta revelación, que es DMJC. Y curiosamente, si van más abajo, encuentran la palabra Perushim, que es el sinónimo, o mejor dicho, la traducción al español sería de fariseos, pero ven que en el mismo texto ya está haciendo alusión a Perú, como si fuera un mensaje de la divinidad, ya que es un texto en mi idioma español, no había necesidad de hacer la traducción, pero justamente este artículo hace la mención y ahí pone la palabra Perú, ¿no? Es una señal que más que se suma. Y curiosamente, la estrella vital, como es representada una con la punta hacia arriba y una punta hacia abajo, un Mesías representaría al norte, que en este caso sería JC, y DM representaría al sur. Y curiosamente, uno nació en el norte de Perú y otro en el sur, ¿no? Entonces, si ya el mencionar las características numéricas me tomaría tiempo, pero ya no es necesario, ¿no? Eso ya sería para un próximo video, pero vemos que numerológicamente estos personajes están vinculados con personajes bíblicos. Como ya saben, la ficción y la realidad pueden estar interconectadas, y también en la historia también se ha dado múltiples casos en que personajes de diferente época han estado de una manera conectados su vida. Yo no hablo tanto de reencarnación, sino yo le llamo entrelazamiento cuántico, ¿no? Es como dos partículas a distancia que están interconectadas. Lo que ocurre en una partícula se va a ver reflejado en la otra, no importa que estén millones de años separadas, o millones de kilómetros separadas en el universo. Y un ejemplo, el más clásico, es las sincronías entre Abraham Lincoln
y Kennedy, ¿no? Que son numerables. Entonces ahí vemos un ejemplo como un personaje que vivió 100 años antes está vinculado como un personaje que vivió 100 años después, y tal como muestra Norville, si profundizamos en un personaje que ya conocemos, podemos hacer una predicción, un aproximado de lo que puede ocurrir con tal personaje, con el personaje B. Si tenemos ya como pistas, por ejemplo, personajes que nacen el mismo día, que en vez de ser derechos son zurdos o tienen alguna característica física particular, ¿no? Y si andamos en esto, vemos que no solo se repiten los patrones más atrás, sino si profundizamos en estos personajes, encontramos que en cosas secundarias se siguen repitiendo, ¿no? Entonces, por mi parte, esto sería todo por el presente video. No sé si tú quisieras añadir algo para terminar. Y nada, terminar diciendo que según la teoría de sincronías que realizo, por ejemplo, justo lo que has mencionado, el entrelazamiento cuántico sea la manifestación física micro de todo un conjunto de un orden macro a nivel metafísico, que yo creo que justamente manifiesta, ¿no?, que estamos en una especie de universo Matrix, ¿no? Y claro, esto, claro, un tema para desarrollar en otro video, pero manifiesta que todo en el mundo hay una interconexión y tiene un propósito, ¿no? Claro. Porque hay un programa y un programador, y yo estoy seguro de que el Perú va a recibir, en vistas a todas estas correspondencias que hemos encontrado, vamos a recibir en su momento también las correspondencias positivas, ¿no?, para superar y volvernos un país próspero y que salga hacia adelante, ¿no? Bueno, por mi lado, creo que todo lo que hemos hablado va hacia ese sentido, y me parece que tenemos, por tanto, bastante para poder trabajar, y capaz después los que nos ven van a poder tal vez encontrar algunas otras sincronías entre Perú e Israel que sería interesante también que nos den al alcance, ¿no? Claro, y yo para finalizar, mencionar que esto de los pueblos elegidos por el Dios de Israel, pero eso no quiere decir que otros países tengan también su contraparte. Por ejemplo, si ven los libros de Dan Brown, sobre todo eso lo hace mención en su libro El símbolo perdido, mencionan las conexiones entre Estados Unidos y Roma. Entonces, Estados Unidos tendría su contraparte con lo que sería el Imperio Romano, ¿no? Entonces, cada pueblo, Japón de repente puede tener alguna conexión con algún país europeo, etcétera. Entonces, los que vemos esas conexiones, que somos descifradores de códigos, nos percatamos de esas cosas que a veces para la mayoría pasan desapercibidas, ¿no? Pero lo que estamos mencionando acá es que por lo menos en Perú su contraparte sería Israel, ¿no? En otros países seguramente los ejemplos de repente ya no sería Israel, sino sería China, etcétera, ¿no? Pero por lo menos es la tesis que estamos sosteniendo los dos, ¿no? Muy bien, entonces sería todo por este presente video, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenas vibras y bendiciones. Gracias.